almas peregrinas en la vastedad de la existencia. Deteneos un instante en la vorágine de vuestros días y permitid que una voz humilde, eco de un santo varón imbuido de la luz divina y curtido en las ásperas lides del espíritu, penetre la coraza de vuestras cotidianidades. Alguna vez, en la solemnidad del confesionario, tras desgranar la lista de vuestras transgresiones manifiestas, ¿habéis experimentado esa punzante sensación de incompletitud? Esa sombra esquiva que se resiste a disiparse por completo. ¿Habéis sentido que, pese a la elocuencia de vuestra confesión, un pozo turbio permanece en las profundidades de vuestro ser? Hoy, en este umbral que precede a la Semana Santa, crisol de purificación y promesa de una renovación trascendente, nos adentraremos en las enseñanzas luminosas de un faro espiritual del siglo XX, el Santo Padre Bernardo Bonet, un hombre cuya vida fue un testimonio palpable de la gracia divina, un alma sensible a las corrientes subterráneas del espíritu, guiado por visiones que trascendían la mera percepción terrenal y forjado en el crisol de intensas luchas interiores. Él, con la clarividencia que otorga la cercanía a lo sagrado, desveló una verdad profunda, a menudo ignorada en el bullicio de nuestras autoevaluaciones superficiales: la existencia de pecados silenciosos, imperceptibles a la mirada ajena, incluso velados a nuestra propia conciencia distraída, pero insidiosamente letales para la salud integral de nuestra alma. Os invito, desde lo más profundo de mi ser, a suscribiros a este canal si sentís que este mensaje resuena con las inquietudes de vuestro espíritu. Si intuyen que en estas palabras se esconde una llave para desentrañar nudos internos que os afligen, y si creéis que esta reflexión profunda y necesaria no debe pasar desapercibida en el mare magnum de la información efímera, os ruego que le concedáis vuestro me gusta, permitiendo así que esta luz tenue pero firme alcance a otras almas sedientas de verdad y paz. Hay cargas que llevamos a cuestas sin siquiera ser conscientes de su peso, fardos invisibles que oprimen el alma, lastrando nuestro caminar hacia la plenitud. El Padre Bernardo Bonet, con la sabiduría que emana de una vida entregada al servicio de Dios y al consuelo de los penitentes, lo sabía bien. En la humildad austera de su confesionario, un crisol de misericordia donde miles buscaron el bálsamo del perdón y la guía sabia, el santo capuchino percibía las corrientes subterráneas del alma, las heridas invisibles que supuraban en silencio. Muchos de aquellos que se arrodillaban ante él, enumeraban con esmero sus pecados manifiestos, las faltas tangibles que perturbaban su conciencia superficial, pero ignoraban la existencia de pecados raramente nombrados, casi nunca confesados, pero que, como una gangrena espiritual, contaminan la totalidad del ser, oscureciendo la visión del alma y debilitando su capacidad de amar y ser amada. Acompáñanos, querido hermano, querida hermana, en este viaje de introspección profunda, en esta exploración de los recovecos del alma donde la sombra a menudo se disfraza de luz. Imaginemos por un instante una escena sencilla pero reveladora. Una mujer se acerca al confesionario, con la compostura que la costumbre le ha inculcado, y comienza a desgranar una lista de sus faltas más evidentes, aquellos actos concretos que su conciencia le reprocha. El Padre Bernardo Bonet, con la mirada penetrante que trasciende lo puramente ocular, percibe más allá de las palabras pronunciadas, una atmósfera densa, una tensión sutil que emana del silencio de su corazón. Su silencio, paradójicamente, revela un juicio oculto, una condena tácita inscrita en la rigidez de su semblante, en el brillo frío de sus ojos, el juicio silencioso. Este pecado insidioso se manifiesta en esa evaluación constante, a menudo inconsciente, que llevamos grabada en nuestra mirada. Es ese juicio que no nos atrevemos a pronunciar en voz alta, por temor a la reprobación social o al conflicto directo, pero que rumiamos en la soledad de nuestros pensamientos, que repetimos mentalmente al observar a alguien cuyas elecciones de vida no se ajustan a nuestros estrechos parámetros de creencia.
Es la tendencia perniciosa a condenar sin esforzarnos por comprender la complejidad de la historia ajena, a erigirnos en jueces implacables basándonos únicamente en la superficialidad de las apariencias. Es creernos superiores moral o espiritualmente, simplemente por la observancia externa de nuestras prácticas religiosas, despreciando al pecador en lugar de compadecernos de su fragilidad humana y anhelar su conversión. Sigue viendo para descubrir cómo este juicio silencioso carcome tu espíritu. ¿Te has sorprendido alguna vez, en un momento de descuido o de debilidad, juzgando en silencio a aquel prójimo que te resulta diferente, que no comparte tus convicciones, que transita por senderos vitales que tú consideras equivocados? Este reconocimiento, aunque incómodo, es solo el primer paso en el camino hacia la sanación interior. Quédate con nosotros, alma inquieta, porque aún hay más velos que descorrer, más oscuridades que iluminar. Juntos descubriremos el segundo pecado ignorado que el Santo Padre Bernardo Bonet, con su amorosa firmeza, nos invita a confesar ante el tribunal de nuestra propia conciencia y, en última instancia, ante el Dios de la misericordia, el orgullo espiritual. Este pecado es la soberbia artera que se disfraza con los ropajes de la fe. Es la creencia ilusoria de que nuestros actos religiosos externos, la frecuencia con la que asistimos a misa, la elocuencia de nuestras oraciones, el rigor de nuestras prácticas ascéticas, nos elevan automáticamente a una categoría superior, confiriéndonos una cercanía privilegiada a lo divino. Es el desprecio velado hacia el pecador, contemplado desde una falsa altura espiritual, olvidando nuestra propia fragilidad y la universal necesidad de la gracia divina. Es la arrogancia sutil que nos lleva a juzgar la calidad de la fe ajena, basándonos en criterios puramente formales, ignorando la sinceridad del corazón y la autenticidad del encuentro personal con Dios. No te pierdas la explicación de cómo este orgullo sutil te aleja de la verdadera humildad. ¿Alguna vez, en la intimidad de tu corazón, has sentido una punzada fugaz de orgullo espiritual al compararte con otros, al pensar que tu camino de fe es más auténtico, más elevado, más agradable a los ojos de Dios? Este escalofrío en el alma es una señal de alarma, una invitación a examinar con honestidad la pureza de tus intenciones. Pero no te detengas aquí, peregrino del espíritu, porque aún hay más sombras que disipar. El tercer pecado que vamos a explorar, iluminados por la sabiduría del Padre Bernardo Bonet, podría sorprenderte en la quietud de tu propia alma, la indiferencia interior. Este pecado sutil y corrosivo consiste en asistir a los sacramentos y practicar la religión por mera costumbre, por inercia social o familiar, sin una convicción profunda, sin una entrega genuina del corazón. Es rezar las oraciones aprendidas de memoria, sin detenerse a meditar su significado trascendente. Estar presente en la Santa Misa con la mente divagando en preocupaciones mundanas. Escuchar la palabra de Dios proclamada desde el ambón sin permitir que penetre en lo más íntimo de nuestro ser, sin dejar que transforme nuestras actitudes y nuestras acciones. Descubre cómo esta indiferencia silenciosa marchita tu vida espiritual. ¿Sientes a veces que tu fe, otrora vibrante y llena de sentido, se ha ido desvaneciendo paulatinamente hasta convertirse en una rutina vacía, en un cumplimiento mecánico de preceptos? Esta sensación de vacío interior es una llamada urgente a reavivar la llama del espíritu, a buscar un encuentro renovado con el Dios vivo. Pero continuemos desvelando estas trampas sutiles que acechan en los laberintos del alma. El cuarto pecado del que hablaremos tiene que ver con una herramienta poderosa y ambivalente que todos utilizamos a diario: nuestras palabras. El Padre Bernardo Bonet, con el corazón compungido, se estremecía al escuchar en el secreto del confesionario las profundas heridas causadas por palabras mal utilizadas, las familias destrozadas por la acritud de la lengua, las amistades sinceras destruidas por el veneno del chisme y la crítica despiadada.
la lengua destructora. Este pecado lacerante abarca la calumnia insidiosa que difama la reputación ajena, el chisme malicioso que se deleita en propagar rumores infundados, la crítica mordaz que hiere la autoestima del prójimo, las palabras dichas sin el filtro del amor y la compasión que siembran discordia y división en las comunidades y en los corazones. Incluso la verdad, cuando se pronuncia con crueldad, con la intención de humillar o de infligir dolor, puede convertirse en un pecado grave ante los ojos de Dios, que es amor y misericordia infinita. Aprende a reconocer el poder dañino de tus palabras y cómo sanar las heridas que causan. ¿Alguna vez tus palabras, impulsadas por la ira, la envidia o la simple ligereza, han dejado una cicatriz profunda en el alma de alguien, alimentando el fuego de la murmuración y la maledicencia? Este examen de conciencia es fundamental para purificar nuestros labios y convertirlos en instrumentos de bendición y consuelo. Pero sigamos profundizando en la sabiduría del Padre Bernardo Bonet, porque el quinto pecado que vamos a considerar nos invita a reflexionar sobre nuestra presencia en la casa de Dios. La fe vacía, presencia sin entrega. No basta con la mera presencia física en el lugar sagrado. Dios anhela corazones que se abran a su amor, que se dejen moldear por su gracia transformadora. Una fe desprovista de alma, una práctica religiosa puramente formal, se convierte inevitablemente en una rutina mecánica, en un ritual vacío que apaga la luz del espíritu y nos aleja del verdadero encuentro con lo divino. Descubre la diferencia entre estar presente y entregar el corazón a la fe. El cuerpo puede inclinarse reverentemente ante el altar. Nos enseña una verdad esencial, pero si el alma no se inclina con él en un acto de profunda humildad y sincera contrición, no se produce un verdadero encuentro con el Señor. No se experimenta la fuerza renovadora de su amor. El Padre Bernardo Bonet sufría profundamente al escuchar en el confesionario relatos de relaciones humanas donde el amor genuino se había pervertido, donde el afecto se utilizaba como una herramienta sutil para controlar, dominar o chantajear al otro, disfrazado hipócritamente de protección o de cariño desinteresado. La manipulación del amor. Este pecado insidioso consiste en utilizar los lazos afectivos, los sentimientos nobles, para ejercer un poder indebido sobre el prójimo, para exigir comportamientos específicos, para condicionar el amor a la obediencia ciega a nuestros deseos egoístas. El amor verdadero, el amor que emana de la fuente divina, es intrínsecamente libre, respeta la individualidad del otro, ofrece sin esperar nada a cambio, se deleita en la felicidad del ser amado. La manipulación, en cambio, aprisiona, sofoca la libertad y pervierte la belleza del don de sí mismo. Reflexiona sobre cómo tus relaciones podrían estar siendo afectadas por esta sutil manipulación. Hubo un pecado en particular que hacía temblar el corazón del Padre Bernardo Bonet. Un pecado que le causaba una profunda angustia pastoral. No se trataba de los escándalos ruidosos, de las faltas manifiestas que atraen la atención pública, sino de una actitud silenciosa y corrosiva que se instala subrepticiamente en lo más profundo del corazón, susurrando mentiras oscuras que minan la confianza en la bondad divina. La desesperanza. La desesperanza. No se trata de una emoción pasajera de tristeza o desánimo ante las dificultades de la vida, sino de una convicción profunda y paralizante de que Dios ya no escucha nuestras súplicas, de que es demasiado tarde para el arrepentimiento y el perdón, de que somos indignos de la misericordia divina. Es el pecado más terrible, porque nos convence de que no hay camino de retorno, de que la puerta de la esperanza se ha cerrado para siempre, privándonos de la fuerza necesaria para levantarnos después de cada caída y para seguir caminando hacia la luz. No permitas que la desesperanza oscurezca la luz de la misericordia divina en tu vida. El peor pecado, nos enseña con una sabiduría conmovedora el Santo Padre Bernardo Bonet, no es caer en la fragilidad humana,
no es cometer errores en el camino de la vida, sino convencerse en lo más íntimo del ser de que ya no hay forma de levantarse, de que la misericordia de Dios tiene límites, de que nuestro pecado es demasiado grande para ser perdonado. Hemos recorrido juntos, en este espacio de reflexión, 7 pecados silenciosos que, según la profunda sabiduría del Santo Padre Bernardo Bonet, merecen nuestra atención más sincera y nuestra profunda reflexión en estos días que preceden a la Semana Santa. Tiempo de gracia y de conversión, juicios ocultos que envenenan el alma, orgullo espiritual que nos ciega ante nuestra propia fragilidad, indiferencia interior que apaga la llama de la fe, palabras dañinas que hieren y dividen, fe vacía de entrega y de amor, manipulación perversa de los afectos y la terrible desesperanza que nos paraliza ante la posibilidad del perdón. Tal vez, al escuchar estas palabras, te has reconocido en alguno de estos espejos oscuros del alma. Quizás una punzada de conciencia ha despertado en tu interior, revelando una sombra que hasta ahora permanecía inadvertida. Este es el momento propicio para mirar hacia adentro con honestidad y valentía.